El alcalde José María Román acudirá a Las Palmas el día 4 de junio, invitado por la Federación de Municipios y Provincias, a explicar cómo ha evolucionado Chiclana como destino de celebración de congresos y convenciones. Un encuentro en el que también participará la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez. El alcalde asistirá a la Asamblea de Las Palmas, que incluye ponencias sobre cómo medir el impacto del turismo MICE, por sus siglas en inglés, Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, o conocer las experiencias de otras localidades y saber cómo trabajar para conseguir que se celebren más y mejores congresos en su ciudad. Asimismo, Manuela Pérez intervendrá el día 4 de junio en la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau, que este año se reúne bajo el lema Encuentro de la Industria de Reuniones. La delegada participará en la mesa dedicada a la inteligencia compartida en red, gobernanza y coordinación en el destino, junto con otras entidades. A este respecto, José María Román ha asegurado que entrar en la red ha impulsado Chiclana y que las empresas que organizan aquí los congresos saben que siempre contaban con el ayuntamiento para facilitarles los permisos que necesitaban, como cuando, por ejemplo, hay una presentación comercial de coches y tienen que ocupar el espacio público. El turismo de negocios y eventos abarca desde los viajes profesionales destinados a convenciones, a las ferias, los encuentros corporativos y los viajes para incentivar las ventas o las presentaciones comerciales. Para Chiclana, el turismo de eventos es muy importante porque su temporada alta comienza precisamente cuando se acaba el verano y se extiende hasta que termina la primavera. Se completa con el turismo de sol y playa y permite generar trabajo y negocio cuando más conviene. El Spain Convention Bureau agrupa 67 destinos de congresos contando con Chiclana, una sección especializada de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se constituyó en 1984 con el propósito de proyectar España como destino de congresos, innovar en la celebración de eventos y, en la actualidad, hacerlos más sostenibles. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el próximo 5 de junio, el Parque de Santa Ana se convertirá durante la próxima semana en el escenario de una nueva edición de la Gincana Medioambiental, actividad con la que Chiclana Natural y la Delegación de Medio Ambiente ponen el broche final al programa de educación ambiental que se ha venido desarrollando desde el pasado mes de octubre. Con una duración aproximada de 1 hora por sesión y dirigida al alumnado de quinto y sexto de primaria, la Gincana tiene como objetivo sensibilizar a los participantes en la adquisición de actitudes y comportamientos positivos hacia el respeto y la mejora de nuestro entorno, tanto de forma global como local. Este año, en concreto, la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el cambio climático y, más allá de la reducción de las emisiones de carbono, apelará a la transformación de los sistemas económicos y a la restauración de las relaciones de la sociedad con el planeta. Viene siendo una actividad clásica que hacemos de la mano del amigo Salvador, y lo hacemos en el Parque de Santa Ana. Participan muchísimos escolares y al final se suma a los más de 6.500 escolares que hemos tenido en las actividades de educación ambiental este trimestre, que, como recordaréis, hace escasos 2 meses presentamos, y ya, como viene siendo prácticamente una tradición, casi culminamos con esta semana del medio ambiente, en el que los escolares van a poder disfrutar de uno de los entornos más bonitos de nuestra ciudad y seguir aprendiendo sobre el medio ambiente. Nosotros, desde la delegación, muy contentos, porque al final son miles y miles de alumnos los que cada año están pasando por la multitud de actividades que realizamos. Estamos tocando todos los temas, además con colectivos de la ciudad, con empresas de nuestra localidad, y estamos consiguiendo esta nueva generación de agentes medioambientales, que siempre me gusta decirlo, que son los que van a marcar el futuro y los que dentro de unos años estarán aquí mismo, igual que estamos nosotros ahora, hablando de cómo educar a la siguiente generación. Muy orgulloso del trabajo que se realiza desde la delegación, y además muy orgulloso de contar, como digo, con tantos colectivos como hemos ido presentando en las sucesivas ruedas de prensa que hemos dado de educación ambiental, así como de las empresas que colaboran con nosotros. Nosotros, pues la parte que nos toca, ¿no?, de esta gincana escolar, que todos los años preparamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, que todos los años vamos renovando, y este año pues también se encontrará una gran sorpresa todo el alumnado que estará durante esa semana, en el que ellos se van a convertir en una tribu, que son los guardianes medioambiental de la localidad, y para ellos, a través del juego, pues aprenderán muchas de las cosas que tenemos la gran suerte y el privilegio de tener en Chiclana, como el tema de marismas, salinas, pinares, todo el tema de las aves, la flora, todo eso a través del juego, de una forma muy lúdica, para que ellos al final pues sean los principales agentes, embajadores, conozcan, cuiden
nuestro entorno, porque la verdad que es una maravilla. En esta ocasión, los centros escolares que tomarán parte en la actividad son José de la Vega, San Agustín, El Trovador, Nuestra Señora de los Remedios, Serafín Andrade, Santi Petri y Alameda. El Ayuntamiento de Grazalema mantiene durante esta semana la campaña de perforación de sondeos geotécnicos en distintos puntos del municipio, unos trabajos que ejecuta la empresa Arcotierra tras los estudios previos realizados por el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada durante la situación de emergencia. El objetivo de estas perforaciones es comprobar sobre el terreno los resultados obtenidos en las campañas iniciales con georradar y estudiar el estado de los primeros metros del subsuelo en materia de seguridad y habitabilidad. Los técnicos analizan especialmente las zonas donde se detectó una mayor alteración del terreno, presencia de cavidades o procesos de karstificación, así como aquellos puntos donde llegó a salir agua en viviendas durante los episodios de lluvias. Los primeros ensayos realizados en calle Las Parras, con perforaciones de hasta 8 metros de profundidad, permitieron hace semanas reabrir la vía al tráfico tras verificarse la estabilidad de la roca. Los nuevos trabajos se desarrollan también en Corrales Segundos, Corrales Terceros, Las Piedras y Plaza de España. Una vez finalicen todas las perforaciones, se emitirán informes técnicos que determinarán el uso futuro de las calles y la posible recuperación de zonas de aparcamiento. La información obtenida servirá además como base para los estudios hidrológicos que continúa desarrollando el CSIC-IGME de cara a futuras actuaciones de prevención y reacondicionamiento frente a nuevos episodios de borrascas en Grazalema. El portavoz del Grupo Municipal Vox, Manuel Vela, ha anunciado que ya se ha formalizado la demanda correspondiente al recurso contencioso administrativo interpuesto por la formación contra el Ayuntamiento de Chiclana para anular la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones. La formación recuerda que dicho recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia andaluz el pasado mes de febrero. Según Vela, la formalización de esta demanda se sustenta principalmente en la ausencia de un plan de movilidad urbana sostenible actualizado, con el que no cuenta Chiclana y que es imprescindible para la implantación de toda zona de bajas emisiones. Uno de los puntos que recoge es que es una ZB impuesta sin los debidos informes necesarios y específicos de Chiclana, con informes muy generalizados y en los que se demuestra que es una medida para nada necesaria en Chiclana. Además de esto, nos gustaría dejar claro y una de las razones más importantes por las que estamos de enhorabuena, y es porque uno de los puntos más principales de la demanda es que Chiclana no tiene un plan de movilidad urbano sostenible, actualizado y acorde para la ciudad que es. Tiene un plan de movilidad urbano sostenible de 2014 y esto, para que los que no están familiarizados con este tema lo tengan claro, es la razón principal por la que en numerosas ciudades de España han sido tumbadas las ZB. Es una buena razón para los chiclaneros el que tengan ya una demanda formalizada, porque este es el principio para eliminar, para tumbar estas ZB que hacen mal a los comercios chiclaneros, a los propios vecinos y, por supuesto, a nuestros centros de siempre. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance interanual de marzo inferior en cerca de 7 puntos al experimentado en febrero, el tipo de interés medio en los préstamos para viviendas se situó en marzo en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre. Mientras el tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi 2 años. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el tercer mes del año fueron Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Por contra, se registraron descensos interanuales en 5 regiones: Galicia, Castilla y León, País Vasco, Canarias y Baleares.
El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogió ayer tarde la presentación de la Escuela Pública en la Chiclana del siglo XIX, de Juan Carlos Alvarado Collantes, ganadora del cuarto premio de investigación histórica local Dionisio Montero. El premio de investigación histórica local Dionisio Montero tiene la finalidad de este premio era fomentar el estudio y reconocer la labor investigadora y contribuir al conocimiento de nuestra historia local. Queremos mantener la gratitud a Dionisio y la fidelidad a su memoria, como indagador, como divulgador de nuestra historia. Los premios anteriores han sido, la primera edición fue Calles y Plazas de Chiclana, de Manuel Meléndez Butrón y Javier Yeste Butrón. La segunda edición, el ganador fue José Luis Aragón Pané, cronista oficial de la villa o de la ciudad, que escribió la obra Chiclana de Villa Ciudad. La tercera edición fue el Sindicato de Obreros Viticultores de Joaquín García Contreras. Cada investigación es una empresa en continua construcción, aparte de la lucerna mental para ver entre tantos legajos, párrafos, interpretaciones, debe ser condición del investigador el culto a la verdad y espíritu crítico, cualidades, entre otras, para entender el pasado y proyectar tiempos venideros. La historia local, la de kilómetro cero, es la de las menos atendidas por ser de las que más compromete y más esfuerzo conlleva. Una vez expresada la opinión de cada uno de los integrantes del jurado, concluimos por unanimidad que la obra titulada La Escuela Pública en la Chiclana del siglo XIX fuera la ganadora de esta edición. Obra que dentro del contexto histórico que aborda destaca por reflejar con rigor el entorno social existente, ofreciendo un notable e interesante compendio histórico-social del periodo analizado. Todo ello se presenta mediante una metodología, orden y estructura digno de reconocimiento, abordando la evolución de la educación en Chiclana y destacando la labor de don Alejandro Rizos, entre otras personas. Asimismo, la obra mantiene en todo momento la perspectiva del convulso y complejo siglo XIX, tanto en nuestro entorno más próximo como en el conjunto de España, correspondiente al periodo de la Restauración chiclana, donde se logró el título de ciudad, coincidiendo además en la conmemoración este año del 150 aniversario de dicho acontecimiento. Muchas veces me preguntan mis alumnos, mis alumnas, me preguntan muchas veces que para qué sirve la historia. Yo sé de sobra lo que están pensando, que para nada, evidentemente. Pero les digo, para no repetir los errores del pasado. En realidad es mentira, claro que los cometemos. Por mucha historia que expliquemos, al final se inventó guerra, genocidio, persecuciones, terrorismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la historia no va a hacer que las cosas cambien. Por lo tanto, ¿para qué sirve? Sirve para comprender cómo hemos llegado aquí. Por eso escribí este libro, porque conociendo la educación de hoy en día, la educación pública, quería saber dónde surgió, cuál es el origen de esa educación. Entonces, para eso lo que hice fue un pequeño viaje en el tiempo para conocer el origen de esa escuela, pero aquí en Chiclana, que como es un entorno más pequeño es más fácil conocerlo. Lo primero que tengo que decir es que si viajamos al siglo XIX, sobre todo gracias o por culpa de las películas, la serie y tal, nos imaginamos una época de damas con vestidos largos, guantes de seda, piel de porcelana y caballeros todos altos, delgados, con un bastón, muy elegantes, muy educados. Pero en realidad, como pone en la esquina de arriba, eso sería el 1% y tal vez menos del 1%, porque la mayoría de las personas que nos encontramos son personas normales. Y además nos sorprendería si viajáramos en el tiempo que son personas muy bajitas. Hay un documento en el archivo que se ven los quintos, que para la gente más joven no sabe lo que son los quintos. Son los jóvenes que van a ir al servicio militar y la estatura media
era unos 50 y pico, hay gente de 1,40, 1,45, 1,50. ¿Por qué la gente era tan pequeñita en aquella época? Pues porque no se comía. Nosotros, el hambre es aquello que sentimos desde que salimos del trabajo hasta que llegamos a casa, o desde que empezamos a hacer una dieta hasta que dejamos la dieta, pero siempre es algo que decidimos. Sin embargo, en esta época el hambre era normal. Las personas, no existían latas de conserva, no existían frigoríficos, por lo tanto se podía comer lo que había y cuando lo había. Y claro, aún así las personas, los jornaleros solo podían comer cuando trabajaban. Invito a que os hagáis con el libro y disfrutáis un poco del recorrido histórico de Chiclana, porque si lees el libro y comprendes lo que dice el libro sobre el siglo XIX, te será más sencillo comprender la dificultad del siglo XX y comprender los últimos 60 años de Chiclana para ver de lo que estoy hablando y a lo que me estoy refiriendo. Porque si no, va a parecer que todo ha sido sencillo y que siempre hemos disfrutado de las mieles de hoy. Nada más lejos de la realidad. Un nuevo concepto de lo público, una nueva planificación de lo público nos ha traído estas mieles que nos permiten disfrutar, por ejemplo, de este magnífico espacio donde nos encontramos, o que nos permite disfrutar de ese maravilloso Museo de la Ciudad que dirige Jesús Romero Aragón, y que nos permite también disfrutar de un elenco de autores importantes que trabajan para la investigación de Chiclana y para aportar y documentar la fuerte historia que tiene este municipio, que creíamos que no era nada y que atesora una muy importante historia. Así que, Juan Carlos Alvarado, muchísimas gracias por tu aportación, un gran libro, siéntete orgulloso, y tu alumnado que sepan que tienen un gran profesor y un gran investigador. La publicación presentada profundiza en la evolución de la enseñanza pública en Chiclana durante el siglo XIX, una etapa marcada por importantes transformaciones sociales y educativas en España. Fue en esos años cuando comenzaron a desarrollarse las primeras estructuras de educación pública moderna, impulsadas por distintas reformas educativas y por el avance progresivo de la alfabetización. El estudio analiza cómo era la realidad de las escuelas públicas en la ciudad, las condiciones en las que se impartía la enseñanza, la situación del profesorado y las dificultades que existían entonces para acceder a la educación. También permite conocer mejor cómo evolucionó el sistema educativo en una época clave para la historia contemporánea de Chiclana. Benalup Casas Viejas volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del jazz en la provincia de Cádiz, con la celebración del 6º Festival Casas Via Jazz, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio. El municipio acogerá durante 3 jornadas una programación que combinará conciertos, actividad cultural y propuestas familiares en distintos espacios emblemáticos. El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Benalup, la Fundación Provincial de Cultura y la Mancomunidad de la Janda, además de la colaboración de comerciantes y mecenas locales. El objetivo es consolidar esta cita como uno de los referentes culturales y musicales de la comarca. La programación arrancará el jueves 11 de junio en el Café Pub Tato con una propuesta que unirá fotografía, literatura y música. La actividad incluirá la exposición Mira Jazz del fotógrafo Antonio Barce, junto a la actuación del guitarrista Tito Alcedo y la participación poética de Huberto Estabile, con entrada libre. El viernes llegará una de las jornadas centrales del festival con la actuación de Javi Ruibal Trío en la azotea del Café Pub Tato y una marcha por las calles del municipio a cargo de Moonlight Swing Band, que culminará en la Plaza del Pijo, con la celebración de la Noche del Swing. El sábado la programación continuará con actividades familiares en el Centro Cultural La Veleta, conciertos en el Hotel Utopía y 2 grandes actuaciones nocturnas en la Alameda protagonizadas por Steinbert, Binoit y Gandul, además del Horacio Fumero Trío. Con esta nueva edición, Benalup Casas Viejas refuerza su apuesta por la cultura y la dinamización social a través de un festival que mezcla jazz, swing y actividades participativas para todos los públicos.
El Museo de Chiclana acoge desde hoy la exposición Paredes para Andrea, que está compuesta por obras de José Agustín Guerrú y que estará abierta al público hasta el próximo 19 de julio. Así lo han anunciado la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del propio museo, Jesús Romero, quienes han estado acompañados del autor de las obras. Una exposición nueva, pero no indiferente también, y llamativa, porque en definitiva hace unos días presentábamos también otra exposición en la que la llamada de atención del público que puede asistir a visitarlas es importante, porque no es una exposición al uso, sino que lo que se intenta también es jugar precisamente con todas aquellas personas que vengan a visitarla, y creo que la exposición que hoy también presentamos, que se llama Paredes para Andrea y que por eso está aquí acompañándonos su autor, que es José Agustín Guerrú. Y bueno, pues una exposición que, utilizando las paredes de este museo, van a soportar también y son parte de esa sujeción, de esa obra que también tiene mucho que ver con las paredes, y en las que José ha querido plasmar pues toda esta obra, que, como digo, son una treintena de cuadros aproximadamente, de una dimensión importante. Quizás, como dice Jesús, la sala se ve un poquito ajustada, pero creo que ha quedado visualmente preciosa, y que bueno, que desde lo que él quería, Jesús siempre manifiesta el concepto y el procedimiento, la manera de trabajar. Creo que no va a dejar a nadie indiferente, y bueno, pues esperemos que la ciudadanía acuda a esta llamada, a esta exposición programada en el museo, y que José, agradecemos muchísimo que nos haya podido ceder su obra para poder exponerla, y que creo que vamos a disfrutar todos, porque hasta ahora es una de las exposiciones que creo que más puede llamar la atención, y han pasado unas pocas, son 20 y tantas exposiciones las que programamos en el museo, pero creo que como diferente va a ser, y como una de las que van a quedar en la impronta de todo lo que son las exposiciones anuales de este museo. Si yo tuviera que definir esta exposición en 2 palabras, diría que Paredes para Andrea es el fruto de un diálogo. Mi hija Andrea falleció debido a un accidente de tráfico, ahora en Navidad va a ser 35 años, y el añito y medio que estuvo con nosotros me hizo florecer una capacidad de amar que yo ignoraba que tenía hasta entonces. Cuando abandonó este plano de la existencia, la energía de su amor permaneció para siempre en mí. Todo lo bueno y todo lo malo que he conocido desde entonces, pues todo lo trascendente y lo intrascendente lo he compartido con ella. Y uno de los frutos de ese diálogo permanente son estos cuadros. Cuadros que no son otra cosa que sentimientos e ideas que he intentado traducir al idioma de la materia. Y ya para terminar, me gustaría recordar la letra de una canción de Juan Manuel Serrat, que con esa socarronería suya decía: uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que le dijo que conoció a un tipo que un día fue feliz. Y aunque la canción no da mucho más detalle, ya les digo yo que el tipo en cuestión era un maestro jubilado, que rodeado de familiares y amigos presentó un día en el museo de su ciudad una exposición de cuadros en memoria de su hija. Paredes para Andrea es una muestra de hacer perdurable lo fugaz, batalla ingenua y noble entre batallas de una guerra que se sabe de antemano perdida. La unidad plástica, en medio de una aparente diversidad temática, da unidad visual a un conjunto que, de manera más o menos consecuente, el visitante percibe como obra única, la exposición misma.
Una treintena de piezas, esculturas incluidas, que, heredadas de nuestra tradición icónica más clásica, se nutre también de los iconos más contemporáneos, también del séptimo arte. Esta muestra nos conduce al planteamiento de que la vida es el reflejo del espejo de la mente, y cada persona ha acumulado desde su nacimiento un conjunto de impresiones, gustos, creencias, prejuicios y experiencias que moldean y reconstruyen la realidad observada. La alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, ha presentado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la esperada Feria de Mayo, una cita festiva que se va a celebrar del 29 al 30 de mayo y con la que el municipio recupera una de sus tradiciones más populares como preludio del verano. La regidora destacó las ganas e ilusión existentes por volver a celebrar esta feria, apostando además por recuperar la estética y el ambiente tradicional de hace años. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes al mediodía, aunque desde la tarde del jueves ya estarán abiertas las atracciones de feria con precios especiales para facilitar la participación de vecinos y familias desde el inicio de la programación festiva. Durante 3 días, Villamartín vivirá un intenso ambiente de convivencia, música y actividades pensadas para todos los públicos. Este equipo de gobierno va a tratar este año de recuperar la antigua Feria de Mayo, algo que nos trae mucha nostalgia a la gente que la vivimos y que la disfrutamos. Por eso es un proyecto bastante ilusionante por nuestra parte. Tendrá lugar este fin de semana, viernes, sábados y domingos. Y nada, pues esperamos la mayor afluencia de gente del pueblo. En la calle nos comentan que hay muchísima ilusión por recuperarla, así que no es algo del equipo de gobierno únicamente, sino de todo el pueblo. Es un evento único. Y nada, pues comentar un poquito en qué va a consistir esta Feria de Mayo que hemos programado. La inauguración tendrá lugar el viernes a las 1:30 de la mañana para ya comenzar la feria, pero antes, el jueves por la tarde, tendrá lugar, pues para los más pequeños, en la parte de las atracciones, tendrá lugar el Día del Niño, en el que el precio será más económico. Así que podremos disfrutar también con los niños de un día antes de la feria, pues en los cacharritos. Hemos tratado de recuperar con los medios que tenemos, ya que las vías pues no son iguales que hace años, la estética que teníamos entonces. Por eso la feria va a transcurrir por la avenida en la zona de bares, bajará hasta el bulevar y allí será donde están ubicados los cacharros. Agradecer, por supuesto, la colaboración de todos los bares de la avenida, ya que se han implicado y se han volcado muchísimo con la feria, y eso es bastante importante para que un proyecto así salga adelante. Y nada, solo decir que esperamos que la gente disfrute muchísimo de nuestra feria, que se recupere como esperamos y que continúe año tras año y no se vuelva a perder. Decir también que para los más jóvenes pues tendremos el festival que anunciamos ya el otro día y que tendrá lugar en el Polideportivo para que esta feria tenga un lugar y un espacio para cada persona del pueblo. Desde el equipo de gobierno queremos volver a recuperar lo que fue la Feria de Mayo. Esta va a ser el primer año, el comienzo. Sabemos que los comienzos son duros. Esperemos dar la talla y la altura, pero poco a poco, un poco de paciencia, iremos con los años, iremos mejorando y ampliando. De momento hemos preparado una serie de actuaciones, tanto viernes, sábado como domingo. Vamos a tener 2 escenarios en la avenida, ¿vale? Y tendremos dos grupos por tarde-noche. Desde las 6, 7 de la tarde ya iremos concretando el horario. Tendremos a 2 grupos para que se mueva la gente en la avenida. Darán un pase en un escenario un grupo, luego actuará otro pase otro grupo en el otro escenario, vuelve al primero y termina en el segundo. En total 4 pases para que la gente se mueva y escuche los dos grupos por día. Como ha dicho Susana, el jueves será el Día del Niño, para que los menores puedan ir a disfrutar de los cacharritos, de las atracciones que estarán en el bulevar. El viernes a las 1:30 se inaugurará la feria y ya esa tarde-noche tendremos 2 grupos. Tendremos a Duende Flamenco, grupo local más que conocido por todos, y Alex Bellido. El sábado por la tarde-noche también tendremos al grupo Lerelle y a Salma, que no es un grupo local, pero como si lo fuera porque es muy querido y gusta mucho en Villamartín. Y el domingo, para acabar, pues tendremos a Duende Leque, y al grupo local de calle, ¿vale? Tal como he dicho antes, pues tendremos 2 escenarios, los repartiremos y irán alternándose
en las actuaciones para que la gente pueda acudir a un escenario o a otro en función de lo que quiera escuchar. Y nada, os invitamos a todos a salir a la calle, vamos a disfrutar, vamos a recuperar estas ganas de Feria de Mayo que nos demandaba la gente y os esperamos a todos en la avenida el viernes. La Feria de Mayo coincidirá además con la celebración del Festival Pal Sur, organizado por la Diputación de Cádiz, lo que reforzará la programación cultural y musical del fin de semana. El recinto ferial contará con 2 escenarios en los que se desarrollarán distintas actuaciones musicales y espectáculos durante los 3 días de feria.